8 minutos pasan de las 10 de la mañana y ya recibimos en el estudio al sociólogo Nicolás Marrero, coordinador del estudio Emprendedores Ya, Capitalismo de Plataformas en Uruguay. Buen día, Nicolás, y gracias por estar por acá. Buen día, muchas gracias por la invitación y buenos días a la audiencia. Buen día, Nicolás. Queríamos arrancar por preguntarte, porque así también ustedes empiezan el repaso en el libro, ¿cuándo es que surgen estas aplicaciones, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial? ¿Y cuándo sí se terminan de instalar en nuestro país? ¿En qué momento se da un empuje? Bien. Bueno, la historización en sí del surgimiento de estas plataformas arranca ya por el año 2009-2010. A nivel internacional, y tiene un empuje particular a mediados de la década, ¿no? En particular el surgimiento de Uber a partir de 2013-2014 plantea un proceso de generalización, ¿no? De estas formas de trabajo. Y en el caso de Uruguay, la primera empresa que nace quizás con otras formas de las que tiene hoy es Pedido Ya, ¿no? El año 2009. Y a partir de 2014, 2015 es adquirida por capitales alemanes. Uh-huh. Y bueno, ahí tiene un proceso de expansión a nivel latinoamericano, se expande hoy hasta en 15 países con la marca Pedido Ya. Entonces es un fenómeno, digamos, que tiene ya unos 14 años, ¿no? Década y media, uh-huh. Pero una década, digamos, ya de expansión sostenida a nivel internacional. Y que con la pandemia se incrementó esto, ¿no? Y con la pandemia fue, digamos, un laboratorio de expansión fenomenal, ¿no? Porque, bueno, la reclusión de cada uno en las casas, de los que podían quedarse en sus casas, hizo que este negocio se expandiera y también al compás de la expansión del comercio electrónico en general, ¿no? De los pedidos a través de internet y claro. Demás, entonces todas estas formas se expandieron enormemente en Uruguay, pero a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Hablas de una falsa construcción que promueven estas empresas, como del trabajador autónomo, el emprendedor, ¿cómo se elaboran esas categorías? ¿Con qué finalidad? Sí, digamos, hay que mencionar tres grandes características, digamos, de estas nuevas formas de trabajo, por cómo se instalan. Y una primera tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de que estas empresas, en el caso de los repartidores, digamos, los contratan bajo el formato de autónomo o unipersonal, ¿no? Esto en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Y esto, en nuestra lectura, lo que implica es la evasión de la legislación protectora del trabajo, ¿no? Se contrata lo que nosotros decimos un falso autónomo, ¿no? Es decir, estos trabajadores no tienen licencia vacacional, no tienen aguinaldo, ¿no? Es decir, se trasladan los costos asociados a que tendría cualquier trabajador dependiente hacia el trabajador de forma individual. Es decir, es el propio trabajador el que se compra su moto, el que se paga su seguridad, etcétera, etcétera. Entonces esto genera una primera característica que es esta idea del falso autónomo y evasión de la legislación protectora del trabajo. Pero además estas empresas son multinacionales muy grandes, entonces tienen un desarrollo bastante sofisticado de lo que nosotros llamamos una suerte de envoltura ideológica sobre estas formas, ¿no? Que es esto del emprendedurismo, el jefe de sí mismo, claro. ¿No? Es decir, es esta política muy consciente de cómo intentar convencer a los trabajadores que son jefes de su propio trabajo, de que eligen sus horarios, de que tienen la posibilidad de elegir entre tiempo de ocio y tiempo de trabajo, etcétera. Entonces, esto hace que el objetivo, digamos, principal, y quizás la gran novedad, es un proceso de individualización muy fuerte de las relaciones laborales, ¿no? Este es uno de los objetivos principales, que tiene que ver con establecer procesos de competencia entre trabajadores y, de paso, limitar, restringir o anular la acción colectiva y la acción sindical en particular. Una relación, además, que se da por parte de ese trabajador individual, ¿con quién tiene contacto? Porque te contactas con alguien, pero nunca tenés un contacto, personal, mano a mano. Exacto. El asunto es que, digamos, en definitiva, en la cotidiana del trabajador, del repartidor, aparece el algoritmo, ¿no? Mediando entre su trabajo y la empresa. De hecho, la figura de la empresa se difumina, desaparece, ¿no? Bajo el algoritmo, bajo la pantalla del celular.
Y desaparece también la figura del trabajador, y se intenta hacer desaparecer la figura del trabajador. Tanto la de capital como el trabajo aparecen difuminadas en estas nuevas formas de relación. Entonces el trabajador en realidad tiene un contacto casi permanente con el algoritmo, pero también hay contacto e intervención con lo que aparece, digamos, los trabajadores dentro de la plataforma, que en el caso de Pedidos Ya son los del sector operativo, que es estos 250 trabajadores que acaban de despedir, ¿no? Que son los trabajadores que tienen una atención con los repartidores, con los clientes, con los restaurantes y demás. Hay una intervención humana ahí mediada y cada vez en un proceso de mayor automatización. Y si ustedes ven, se forma una paradoja interesante, ¿no? Que es, a medida que hay un despliegue tecnológico cada vez más importante, la aplicación de la inteligencia artificial, Big Data y además, es decir, un desarrollo tecnológico muy importante, se desenvuelve junto con eso un proceso de precarización laboral de forma estructural cada vez más amplio, ¿no? Esta es, digamos, una paradoja de la época, es una paradoja del propio capitalismo, en definitiva, ¿no? Cuando hablamos de esto del algoritmo, ustedes en esto se explayan un poco y expresan, ¿no?, qué es lo que pasa con esos algoritmos, cuál es la información que le muestran al trabajador o la trabajadora, ¿no?, que de repente cree que está teniendo acceso a más información de la que realmente está teniendo acceso, ¿no? Hay cosas que quedan por fuera, entran en competencia con otros que están allí en la plataforma. Sí, totalmente. Una de las características centrales es esta opacidad, digamos, de los algoritmos, ¿no? Que vale para las plataformas, pero vale para cualquier otra forma de trabajo donde se utilicen algoritmos en términos que cada vez más, digamos, lo que nosotros denominamos, bueno, lo que se denomina en realidad la gestión algorítmica del trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de los repartidores, funciona de forma muy opaca, muy poco transparente. Es decir, el trabajador no sabe, muchas veces nosotros les preguntábamos cómo se formaban sus ingresos, cuáles eran las variables con las cuales el trabajador entendía que ganaba X dinero y no sabía, ¿no? No sabía cuáles eran del todo las variables por los cuales se formaba su ingreso, ¿no? Pero también un conjunto de captura de datos permanente del trabajador, de sus recorridos, incluso en el trabajo y fuera del trabajo, ¿no? Ha habido casos en otras partes del mundo y entendemos también en Uruguay, según algunos relatos, que procesos de movilizaciones y demás luego les conectaban las cuentas, ¿no? Entonces, la gestión algorítmica lo que hace es ocultar información y en el caso de Pedidos Ya, en realidad, y bueno, las plataformas funcionan sobre la base de lo que se denomina un ranking, ¿no? Es decir, los trabajadores digamos, pueden elegir sus horarios semanales dependiendo del ranking en el que esté, ¿no? Si están en el nivel 1 o en el nivel 5. Si están en los niveles 4 o 5, pueden elegir muy pocos horarios, muy pocos días de semana. Y si están en el 1 o el 2, pueden elegir más horarios, y lo que termina sucediendo es que, bueno, todo tiempo de vida se transforma en tiempo de trabajo, ¿no? Las jornadas laborales son extremadamente largas, entre 12, 14, 16 horas, para poder obtener un ingreso más o menos... ¿Y cómo se elabora ese ranking del 1 al 5? Bueno, también eso, digamos, es información que no está del todo clara tampoco, ¿no? Pero en principio se elabora sobre la base del puntaje de los clientes, sobre la base de los pedidos aceptados. Si los repartidores rechazan pedidos, bajan de ranking. Si se les pincha una rueda y tienen que repararla, se les baja el ranking. Si chocan y tienen que estar una semana, 10 días en el hospital o sin poder trabajar, se les baja el ranking, y además no tienen un seguro social. Si la comida no estaba rica. Si la comida no estaba, es decir, una serie de circunstancias que hacen que circunstancias que en definitiva el trabajador no controla, ¿no? Entonces, si vemos esta idea del trabajador autónomo, es decir, jefe de sí mismo, que tiene su propia empresa, se cae en la medida que vemos que la empresa controla su trabajo, vemos que el trabajador no tiene, digamos, posibilidades de seleccionar a sus clientes, de definir el precio de su trabajo, etc. Y esto incluso ha sido sancionado por la propia justicia en el caso de Uruguay,
y trabajadores de Uber en particular han reclamado contra la justicia, y se ha definido la legislación, tanto nacional como internacional, ha sido bastante clara al respecto, ¿no? La jurisprudencia, no la legislación, perdón. ¿Quiénes son los trabajadores de estas aplicaciones? Bueno, nosotros hicimos este estudio, quizás debería haber comenzado por ahí, en un trabajo conjunto con Fuesis, en ese momento con el sindicato, con el SINURREP, Sindicato Único de Repartidores. Y allí lo que nosotros hicimos fue una primera encuesta, ¿no? Porque no hay información pública todavía, y como es una encuesta desarrollada en plena pandemia, en el año 2021, lo que nosotros, la foto que tomamos en el 21 son trabajadores mayormente extranjeros, ¿no? Cubanos y venezolanos en particular. Son trabajadores varones, ¿no? Es un 90%. Son trabajadores también sobrecalificados, o sea, hay un alto porcentaje de trabajadores con enseñanza terciaria completa, ¿no? O incompleta, pero con estudios terciarios, ¿no? En caso de Venezuela es bastante alta, un 60% de los trabajadores con enseñanza terciaria completa, con profesiones como ingeniería o profesores de biología, distintas profesiones. O sea, el trabajador que te cae con una pizza, con un plato de comida, quizás es un ingeniero o quizás es un profesor de matemática, etc. Entonces son muy calificados, varones y extranjeros. Hay uruguayos en su momento, en el dato de la encuesta, en un 40% de uruguayos, pero bueno, como son datos muy aproximados y que además es una foto que es de 2021, posiblemente puede haber cambiado. ¿Cómo funciona la legislación en nuestro país? Porque ustedes hablan de que hay 3 tipos de legislaciones, ¿no? Que se han manejado de formas diferentes. ¿Cuál es el caso de Uruguay? Bueno, en el caso de Uruguay no tenemos hoy una legislación específica que regule este trabajo. Han habido, que nosotros conozcamos, 2 iniciativas importantes. Una del gobierno anterior, que no se llegó a... Creo que ni siquiera ingresó en la Comisión de Legislación del Trabajo porque fue realizada por el ministro de Trabajo anterior en febrero del 2020. Y una más reciente que es realizada por el Ministerio de Trabajo actual el año pasado. Esa sí está bajo estudio en la Comisión de Legislación de Trabajo. Nosotros entendemos que ambas iniciativas, en particular esta última, que es la que interesa discutir, no regula lo que es el centro neurálgico del problema. Y el problema es la naturaleza jurídica del vínculo laboral, ¿no? El texto en particular entendemos que consolida el falso autónomo, ¿no? Dice, bueno, genera algunas condiciones para algunos trabajadores, o quizás, les permite mejorar algunas condiciones de trabajo para aquellos trabajadores que estén bajo determinados tipos de convenios, los trabajadores autónomos, pero no regula, digamos, la relación laboral de dependencia, digamos, que es lo que ha sucedido en otros países del mundo, ¿no? Como en España. Las directrices de la Unión Europea en ese sentido son bastante claras. ¿Cuáles son esas directrices? Esas directrices van en el sentido de presumir la relación de la laboralidad, de dependencia, y es la empresa la que tiene que... hacer los aportes. Es la empresa la que tiene que justificar que son trabajadores autónomos, y no al revés. No es el trabajador el que tiene que decir yo soy trabajador dependiente, sino la empresa, si hay un control algorítmico, ¿no? Una gestión algorítmica, si el trabajador no domina sus condiciones de trabajo, no puede controlar su trabajo... Es un trabajador en situación de dependencia. Es un trabajador en situación de dependencia encubierto, entonces la empresa es la que tiene que decir, no, este trabajador, digamos, es independiente por tal o X motivo, pero tiene que justificarlo, ¿no? Esas directrices fueron realizadas en 2021 y bueno, acá la legislación nacional de los países de Europa están discutiendo el tema. Pero, ¿y en general el Estado, digamos, ha fallado en defensa de los trabajadores o ha terminado creyendo efectivamente lo que dicen las empresas? Bueno, ahí hay distintos procesos a nivel internacional. A nivel judicial, digamos, han habido procesos de muchos fallos a favor de los trabajadores.
la legislación anglosajona es un poco más quizás discutible en este punto, ¿no? Ha habido procesos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos de formas híbridas, de que caracterizan a los trabajadores como ni dependientes ni autónomos. Entonces, les generan algunas condiciones laborales, pero no todas, las de un trabajador del estado de bienestar, digamos. Y después otras legislaciones han sido mucho más claras al respecto, en Francia, por ejemplo, ¿no? Pero todo esto ha ido acompañado con fuertes procesos de movilización y de organización a nivel internacional. Hoy digamos que han generado propuestas, ¿no? Los trabajadores uberizados, organizados a nivel internacional, han generado propuestas bastante claras al respecto, y ha sido tomado por algunos estados, por algunas organizaciones políticas y demás. Entonces esto ha generado que un movimiento, digamos, a favor de garantizar determinados derechos laborales. ¿Ves que se puede dar acá eso? Bueno, yo veo muy auspicioso el proceso actual, ¿no? En Uruguay. Tenemos quizás en la tradición del sindicalismo uruguayo una forma distinta, digamos, ¿no? Que es lo que pasa en otros países en América Latina, ¿no? Acá los trabajadores, tanto los repartidores como hoy quienes están adentro de la plataforma, están organizados bajo lo que es la Unión de Trabajadores del Pedido Ya. Están en un proceso, ahora comentamos si quieren el tema de los despidos. Pero, el movimiento sindical ha sido reactivo ante esta situación, y creo que hay un proceso interesante que hay que seguirlo de cerca. Nosotros desde la universidad hemos colaborado mucho hace ya más de 3 años en discutir tanto con trabajadores repartidores como los conductores de Uber, ¿no? Que también están organizados sindicalmente. Entonces, hay potencialidad también por la propia tradición del sindicalismo uruguayo de organizar aquellos colectivos no tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y acá hay un desafío para pensar también formas distintas de organización y de acción sindical de algo que podemos llamar nuevos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Porque además lo que tenemos son tradiciones culturales, sindicales, identitarias muy distintas, ¿no? Con la tradición cultural sindical cubana, venezolana, dominicana, y además son distintas a las uruguayas, y sindicatos, la palabra sindicalismo y sindicatos no es lo mismo acá que en esos países. Entonces hay un desafío importante. El PCNT entiendo que ha tomado en sus manos, ha formado una comisión incluso en torno a este punto, y bueno, creo que el conflicto actual de Pedido Ya es un indicador, digamos, del potencial organizador de estos trabajadores en unidad, ¿no? Que es algo que yo he notado que no ha pasado en otras partes, ¿no? Es un proceso que unifica a trabajadores de dentro de la plataforma, sí, con trabajadores de afuera de la plataforma. Sí, eso es interesante. El otro día, cuando hablamos con Camila Lara, ¿no? que es una de las trabajadoras y presidenta allí, sí, que está al frente, le decíamos, bueno, y tienen el respaldo de los repartidores y repartidoras. Ya decía, sí, claro, son compañeros que están apoyando a quienes estábamos, ¿no? en la administración. Sí. Hay un proceso muy incipiente y reciente de organización común, uh-huh, entre los trabajadores que están en las oficinas, digamos, y los que están en la calle. Y los que están en la calle. Algo que hasta donde yo sé no pasa en ninguna otra parte del mundo, ¿no? No tengo, he buscado y no he encontrado procesos de organización sindical que unifiquen este proceso. Y creo que tiene que ver con la tradición uruguaya, ¿no? de procesos de unificación sindical y de poder dar una visión común a estos procesos. ¿Qué pasa? Salió, ¿no? todo este tema de qué beneficios se le dio a Pedido Ya en Uruguay, ¿no? En términos económicos, la ley de inversiones. Y el otro día, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, decía que en realidad esto ya no corría, ¿no? Que había terminado en 2023. ¿Tenés idea? ¿Es eso? ¿Qué tipo de respaldo han recibido estas plataformas? ¿Y eso ya terminó? Bueno, en el año pasado, el anterior en realidad, Pedido Ya recibió, sí, se acogió a la ley de beneficio de inversiones, argumentando la COMAP, que es el organismo que otorga esos beneficios, uh-huh, puntúa determinadas características, ¿no? Si da ese beneficio, cuánto y por qué, sí, ¿no? Y una de las características centrales era
el otorgamiento de empleo, ¿no? Que la inversión que iba a realizar Pedido Ya iba a generar empleo nacional, ¿no? Bajo esas condiciones, la Comap le otorgó esos beneficios de inversión a Pedido Ya. De manera que, digamos, habría que investigarlo. Entiendo que la Comisión de Legislación de Trabajo está en esa tarea, pero entiendo que no, lo que señala el ministro no tiene mucho sentido, digamos, porque si Pedido Ya solicitó esa inversión el año pasado o el anterior, con ese argumento, los despidos, digamos, entrarían contraviniendo esos beneficios. De todas formas, más allá si culminó el 31 de diciembre de 2023 o el 1 de enero de 2024, sí hay que llamar la atención sobre las facilidades que tienen estas empresas para insertarse aceleradamente en un país como Uruguay, sin control ninguno por parte del Estado, ¿no? Generando condiciones de trabajo extremadamente precarias, ¿no? Violando cualquier normativa laboral, acogiéndose a beneficios fiscales extraordinarios y luego despidiendo a cientos de trabajadores. Creo que esto llama la atención y debería generar, digamos, una reflexión e incluso iniciativas políticas en ese sentido de la necesidad de regulación de las inversiones extranjeras y en particular en este sector, ¿no? Tanto a nivel laboral como fiscal. Esto es una, digamos, necesidad urgente, ¿no? Hay algo puntual que me gustaría consultarte, capaz que no están los datos de memoria, pero sé que en el libro aparecen. Ustedes hicieron una encuesta entre aquellos con los que trabajaron y demás trabajadores que tenía que ver con esto de la cantidad de accidentes de tránsito que tienen y en qué casos tienen respaldo o no de la empresa. ¿Qué es lo que se vio ahí? Digo, porque es algo que está muy en boca de todos esto, ¿no? Nos pasa de repente una moto para el lado, mirá qué mal que manejan, no sé qué, pero bueno, capaz que no estamos considerando otras variables de ese trabajador o trabajadores. Sí, exactamente. Digamos, la encuesta son datos aproximados que los comparamos con algunos datos oficiales que, digamos, hasta donde sabemos, los datos oficiales no discriminan entre accidentes motos en condiciones de reparto, sino accidentes motos. Claro. Pero sí lo que vimos fue que lo que intentamos hacer es que los accidentes, ver la evolución de los accidentes de motos a partir de la instalación y la generalización de estas formas, y lo que vimos fue un crecimiento alto, importante, ¿no? Importante de los accidentes de motos. Y esto lo comparamos con la encuesta, donde le preguntamos a los trabajadores si habían tenido accidentes y si habían sido asistidos por la empresa de alguna forma. Y la gran mayoría, arriba del 60%, había indicado que no había sido asistido por la empresa. De hecho, muchas entrevistas y demás, historias que contaban esto de, tiene un accidente y quizás una de las reacciones de la empresa era cómo está el pedido, ¿no? O sea, la pizza sigue ahí, ¿no? Una cosa así, de forma totalmente deshumanizante. Que no se despegue la mozzarella. Deshumanizante, ¿no? Totalmente deshumanizante. Y los datos también de la accidentalidad mostraban que sí, que arriba del 50% de los trabajadores habían tenido algún tipo de accidente en condiciones de trabajo, ¿no? Entiendo que tiene que ver con estas presiones de la cantidad de pedidos que tienen que agarrar y el tiempo. Y esto lo que genera es que, claro, que el trabajador está permanentemente con la necesidad de ser lo más rápido posible, ¿no? Porque el trabajador gana en la medida que llega a tiempo. Que llega a tiempo, ¿no? El famoso en nuestra profesión, el just in time, ¿no? Sí. El justo a tiempo. Con esa presión de no bajar del ranking, porque si no entrega tiempo, si el cliente no lo valora lo suficientemente bien, si el restaurante no lo valora bien, etcétera, lo perjudica en su ingreso. Y entonces esto hace que se acelere permanentemente los tiempos y uno entonces los ve corriendo para acá, pasando semáforo en rojo. No digo que esté bien pasando semáforo en rojo, pero hay una presión del tipo de gestión del trabajo que está permanentemente obligando al trabajador y que ellos mismos nos cuentan los afecta psicológicamente, ¿no? Nosotros no indagamos este punto, es algo para indagar a futuro. Los efectos en la salud mental que genera este tipo de trabajo, este tipo de organización del trabajo,
en los trabajadores y trabajadoras de reparto. Entonces, hay un tema que ahí es central también para abordar en términos de condiciones de trabajo. Nicolás Marrero, sociólogo, autor del estudio Emprendedores Ya, Capitalismo de Plataformas en Uruguay, que vamos a estar sorteando un ejemplar. Exactamente, sí, ya lo tenemos por acá, Ediciones del Barretín, así que ya vamos a anunciar a ver cuál es la forma en la que se tienen que anotar. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes.